Hola, ¿qué tal compañeros? Ahora realizaremos la segunda sesión de ayudantía referente al diseño flexión, específicamente en vigas simplemente reforzadas. Vamos a hacer un pequeño repaso a lo que ya estábamos viendo anteriormente, así que mucha atención. Ahí sí. Bien, hablamos un poco del hormigón y algunos conceptos. Ahora lo cual les voy a pedir que pongan mucha atención con la resistencia a compresión F'C, que va a ser un parámetro de diseño, a la vez con F sub I, que es la tensión de fluencia. ¿Por qué? Porque como estamos hablando del método de rotura, tenemos que conocer el estado de rotura de los materiales. En el caso del hormigón, el hormigón falla cuando se alcanza su resistencia de rotura, que sería F'C. En el caso del acero, no esperamos su rotura, pero sí esperamos su fluencia. No sé si recuerdan que hablamos de los dos tipos de falla y esperábamos que el elemento fallara por fluencia, es decir, por una deflexión prolongada del acero. Esto se alcanza cuando el acero entra en fluencia. Hablamos un poco del detallamiento, que también lo vamos a ver y se los voy a pedir cuando hagamos el ejercicio, para que lo tengan bien en mente, indicar bien las dimensiones, las armaduras que se utilizan, los estribos, recubrimiento y ojalá el espaciamiento. Vamos a ocupar estribos cerrados. Hablamos también de la nomenclatura, de que la nomenclatura es con H, la antigua nomenclatura, para determinar cuál es la resistencia a compresión, debemos restarle 4 megapascales si es que esta resistencia es 20 o menos megapascales. Y por lo tanto, si es mayor a 20, por ejemplo, en el caso de un H25, le debemos restar 5 megapascales. Es por eso que pasa de 20 a 16 y de 25 a 20 respectivamente. En cambio, si fuese la nomenclatura con G, es decir, con probetas cilíndricas, no habría que hacer esta conversión. Es decir, si tuviésemos un G16, serían 16 megapascales de resistencia. Hablamos un poco de los temas del acero, su nomenclatura y sus diámetros comerciales. Para efecto del curso, el que vamos a ocupar es el A6342, donde 630 era FR, es decir, la resistencia de rotura cuando el acero rompe, y el 420, que vendría siendo 420 megapascales de fluencia, es decir, a partir de esta resistencia, el acero comienza a deformarse progresivamente. Acá tenemos los diámetros comerciales, que son los que vamos a utilizar para nuestras soluciones. Hablamos de los dos tipos de falla frágil y falla dúctil, uno por aplastamiento del hormigón y el otro por fluencia del acero. Los dos métodos, uno por tensión admisible y el otro por factores de carga y de resistencia. Los tipos de carga, cargas muertas, cargas vivas, donde carga muerta se le deletrea con una D o CM o DL, y cargas vivas con L, con CB o LL. Los tipos de esfuerzo tenemos flexión, compresión, cortante y torsión. Hablamos también de que todas estas resistencias son probabilísticas, donde los diseñadores obtienen una estadística de la probabilidad de carga que se va a ejecutar en el elemento, donde vemos Q barra, pero después deducen utilizar una carga mayor a la prevista. Esto vendría siendo una especie de factor de seguridad. Suponer de que vamos a cargar el elemento más de lo esperado. Y en caso contrario, también se hace un estudio de la resistencia de los materiales, S barra, y vamos a suponer que el elemento tiene menor resistencia de lo que debería tener.
Y aquí se genera nuestro factor de seguridad haciendo equilibrio en estas dos partes. Hablamos de las combinaciones de carga. Técnicamente deberíamos resolver todas estas combinaciones y quedarnos con el caso más desfavorable, pero para ser más rápido vamos a ocupar solamente esta combinación. Los factores cambiaron ya que se reduce el grado de incertidumbre, lo cual algunos factores suben, otros bajan, dependiendo del grado de incidencia que tenga en el comportamiento de la estructura. Llegamos finalmente a la fórmula general de diseño, donde la resistencia de diseño, es decir, Φ(Sn), debe ser mayor o igual a la resistencia solicitada, o más bien conocido como demanda. Esto va a depender netamente de las cargas y de la geometría del elemento. En cambio, la resistencia de diseño va a depender también de la geometría, pero también principalmente a la resistencia de los materiales. Sn y U son genéricos. Por lo tanto, si hablábamos de momento, pasaba a ser Mn y este pasaba a ser Mu, que es el caso que vimos en el cuestionario. Acá está el cuestionario que tuvimos que hacer, ya les subí la corrección, así que les pido que lo revisen. Muy bien, ahora ya entramos de lleno al capítulo de flexión, ya que hicimos esta pequeña introducción. Ahora bien, a ver, aquí está, ya, el diseño de flexión. Bueno, es sabido, no sé si lo habrán ya visto en la asignatura de tecnología del hormigón y también en estructuras, que el hormigón como sí es un material muy eficiente para compresión, ya que es muy resistente, pero no así en tracciones. El hormigón traccionado es muy poco resistente, ya que las partículas tienden a perder adherencia y la forma de falla, como también lo hablamos, es una falla frágil, falla súbita, por lo cual se debe evitar. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de vigas sometidas a cargas considerables, es primordial reforzarlas con acero. Sabemos que el acero es muy resistente a compresión y a tensión. Por lo general, en el diseño compresión no se requieren o no se analizan de lleno, puesto que el hormigón a compresión resiste muy bien. De hecho, también se cuenta con muchas tecnologías, muchos tipos de cemento actualmente, que le permiten dar mucha resistencia a compresión al hormigón. Pero la tensión siempre ha sido un problema y es por eso que se empieza a reforzar con acero. Si ustedes se imaginan una tabla, imaginemos una tabla y supongamos que nos podemos parar sobre esta tabla. Vamos a ver que la tabla se pandea, se deforma en una forma de sonrisa, ¿cierto? La parte de arriba de esta tabla va a generar una compresión, y la parte de abajo una tracción. Técnicamente es porque en la zona de arriba las partículas tratan de juntarse. Las partículas se juntan al producirse unas tensiones tangenciales entre sí, hacia adentro, hacia el centro de la viga. En el caso de la atracción es al revés. Las tensiones van hacia afuera. Producto de eso, las tablas por lo general se rompen. En el caso de una viga, es un poco más drástico. La viga se fisura y luego falla súbitamente. Si le colocamos acero, esto se podría evitar. Y este es el principio del por qué se refuerzan las vigas de hormigón con acero. Aquí tenemos lo que estábamos explicando. Tenemos una viga de hormigón apoyada con dos cargas y tenemos una zona comprimida y una zona traccionada. Como la zona traccionada es la de abajo, el refuerzo se coloca abajo. Este es el principio. Si lo vemos de una forma transversal,
tendríamos esta silueta, este esquema, donde las barras están embebidas por dentro a un espacio X de la cara externa, que vimos que se llama recubrimiento, donde vamos a tener una altura de la sección, un ancho, un D, que es la altura efectiva, y una S, que es el área de refuerzo o flexión. Estos serían nuestros primeros parámetros para el diseño. Las dimensiones de la pieza y la cantidad de acero de refuerzo. Esto básicamente vendría siendo lo que ustedes tienen que solucionar en cada ejercicio, si es que es un caso de diseño. En el caso de una verificación, que son los dos tipos de ejercicios que podemos hacer, en una verificación uno debe, valga la redundancia, verificar que se cumplen los parámetros y que cumplen con el diseño. Es decir, que no exista una cantidad excesiva de barras, porque si existe una cantidad excesiva de barras, esta zona podría saturarse y cuando sea hormigonada, los áridos se traban y no permiten fluidez en este hormigonado y puede generar una pieza muy heterogénea, lo cual es muy dañino y peligroso. Por otro lado, si la viga cuenta con muy poco acero, lo más probable es que el acero alcance la fluencia inmediatamente y se alcance una falla súbita. También en las definiciones van a encontrar que un hormigón simple puede llevar acero, de hecho. Y este caso en particular es cuando esta cantidad de acero es menor a la mínima, para que también lo consideren. Ahora bien, la altura efectiva, ¿de dónde nace el concepto de altura efectiva? La altura efectiva nace del concepto de que el hormigón fisurado resiste muy poco y en cuanto a diseño no se considera. Si trabajamos en rotura, no se considera el esfuerzo de tracción porque es muy bajo. Se considera hasta la altura de los fierros porque los fierros sí resisten tracciones. Por eso se descarta esta zona. Esta zona se descarta porque técnicamente no resiste. Sabemos que sí resiste un poco, pero para efectos de diseño no resiste. Por lo tanto, D podría decirse que es la altura resistente de la pieza, porque tenemos una zona con hormigón a compresión que resiste muy bien, que es la parte de arriba, y tenemos una zona de atracción que vendrían siendo las barras. Ok, explicado el concepto de altura efectiva, aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que estas tres barras son aceros de 10 milímetros de diámetro. ¿Cómo calcularíamos el área de refuerzo de flexión? Muy simple, es sumando el área transversal, es decir, los tres circulitos que vemos aquí. Sería pi por diámetro al cuadrado, dividido en 4, por 3 veces, y tendríamos 2,36 centímetros cuadrados. Si lo queremos calcular más rápido todavía, les solicito que vean esta tablita, que es una forma más rápida de acceder a las áreas, donde ustedes ingresan con el diámetro que tienen, por ejemplo, en este caso eran 10 milímetros, con la cantidad de barras, que acá eran 3 barras. Entonces vamos hasta 10 milímetros y 2,36 centímetros cuadrados, perdón. Y si volvemos atrás, calza con esto. ¿Ok? Esa tablita les va a servir para hacer los cálculos más rápido, para no tener que iterar y demorarse más. También la podemos calcular si es que sabemos la geometría del hormigón y la cantidad de acero y el recubrimiento. Por ejemplo, si nuestra viga tiene una altura de 70 centímetros y se nos indica que el recubrimiento es de 40 milímetros, es decir, 4 centímetros, y las barras son de 10 milímetros, solamente es geometría de restar. 70 menos 40 menos la mitad de la barra, ya que D se mide hasta el centro de gravedad de esta barra. Quiero hacer un alcance. Muchas veces yo le explicaba de que agregar muchas barras puede saturar e impedir un hormigonado correcto. Vamos a utilizar una vieja herramienta, el Paint. Muchas veces, para evitar esta saturación, lo que se suele hacer
Por ejemplo, si tu solución es de... Imaginemos que nuestra viga es de tan solo 20 centímetros. Imaginemos que nuestra viga es de solo 20 centímetros. Y necesitamos colocar 8 barras. Si colocamos 8 barras en una sola fila, lo más probable es que nos va a dar un espaciamiento tan pequeño que va a ser inferior al tamaño del árido. Y el árido no se podrá colar y dejará esta zona heterogénea. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es, por ejemplo, colocar 4 barras en una fila, me quedo choc, y colocar las otras 4 barras en otra fila, de esta manera. Ahora bien, si ustedes tienen esta solución, tienen que saber de que al tener esta concentración de barras, la altura efectiva también cambia. La altura efectiva esta vez será hasta el centro de gravedad. Hasta el centro de gravedad está... ¿Dónde sería el centro de gravedad? Esta línea. En el centro de estas dos filas. ¿Ok? Eso es importante que lo entiendan porque hay muchos errores a veces y bueno, ustedes tienen que entender eso para que no fallen en los cálculos. Acuérdense que D es un parámetro de diseño, por lo cual sí o sí tienen que tenerlo correctamente. Ok, volvamos a esto. Muy bien, ahora vamos un poco a un tema de análisis, de una forma muy breve. Recuerden que tienen el material de estudio del profesor para estudiar de fondo lo que son contenidos teóricos. Yo solamente voy a especializarme más en ejercicios, pero igual necesito introducir un poco para que puedan entender de dónde salen los parámetros y para qué sirven. Vamos a explicar de una manera muy rápida el comportamiento del hormigón armado. Cuando tienes cargas bajas, el comportamiento es proporcional de esfuerzos. Si teníamos la misma viga cargada, teníamos una zona de arriba en compresión y una zona de abajo en tracción. Aquí es lo mismo. Nuestra zona de arriba, imagínense esta viga, para que lo visualicen mejor, imagínense que esta viga es así. Nosotros lo que estamos analizando en ese esquema es esta cara. Esta cara. Esta cara vendría siendo así. Y las tensiones serían así. Bueno, ahí van a estar explicando de que ahí van a salir de que las tensiones van en este sentido y en este sentido. Pues claro, en esta zona vamos a hablar de compresión y en esta zona vamos a hablar de tracción. Esta zona de aquí, este punto de aquí, este punto de aquí, le vamos a llamar línea neutra, eje neutro. ¿Qué es el eje neutro? El eje neutro no es el centro de la viga. El eje neutro es donde las tensiones pasan al sentido inverso, es decir, donde las compresiones terminan y comienzan las tracciones. ¿Ok? Ese va a ser el eje neutro. Y que esta distancia también le vamos a llamar C. Esta distancia le vamos a llamar C. De aquí a aquí. De aquí a aquí le vamos a llamar C. Volvamos al ejemplo. Bueno, esto va a ser proporcional cuando las tensiones sean bajas. Si una carga es baja, el hormigón a tracción todavía resiste. Como pueden ver, todavía existe. También tenemos tracción en el acero y las compresiones arriba. Las deformaciones, lo mismo, también serían proporcionales. Pero si aumentamos un poco la carga, la viga comienza a fisurarse
y empieza a perder esta resistencia. Y es por eso que en este esquema desaparece el hormigón a tracción, porque ya no está resistiendo. ¿Y hasta dónde deja de resistir? O al menos hasta dónde se deja de considerar, hasta la línea neutra, porque dijimos que de la línea neutra hacia arriba es compresión. Y abajo solamente quedaría actuando el acero. Y desde ahora en adelante, ustedes siempre van a tener que entender este concepto de que las tracciones solamente las resiste el acero y las compresiones solamente el hormigón. Después vamos a ver en el caso de vigas doblemente reforzadas donde se incluye acero o compresión, pero todavía no vamos al caso. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos al caso extremo, ya casi en la rotura? En el caso de la rotura, las tensiones tienden a tener un comportamiento parabólico. Y eso es totalmente diferente a lo que teníamos anteriormente. Cuando se alcanza la rotura, por lo general diversos estudios dicen que la deformación unitaria del hormigón es de 0,003. Así que este va a ser un dato del ejercicio, de todos los ejercicios, asumir de que la deformación unitaria en la rotura va a ser de 0,003. Así que por favor apunte. En el caso del acero, si es que hablamos de un acero A6342H, la deformación debería ser de 0,0021. También un dato con eso. Y bien, la densidad del hormigón, también en este estudio, para la densidad del hormigón en el hormigón armado va a ser de 2,5 toneladas a metro cúbico. Esos tres van a ser datos generales del curso. También se habla del concepto de relación modular. La relación modular se emplea cuando las tensiones, cuando veíamos este caso, existe proporcionalidad. Si tenemos proporciones, podemos aplicar relaciones. Y lo que aplica en simples palabras la relación modular es que si tú relacionas los módulos de elasticidad, también puedes hacer una relación de fuerzas. Puedes relacionar el esfuerzo que está haciendo el acero con el que está haciendo el hormigón. ¿Y cuál es el objeto de esto? Que toda la viga, que es un material heterogéneo porque tiene su hormigón y acero, se convierta hipotéticamente en hormigón solamente. Porque sabes la relación entre esos dos. Entonces, si conviertes hipotéticamente el acero en hormigón, obtienes una pieza homogénea. Pero eso en el caso de rango elástico, que no lo vamos a ver mucho. Si ustedes quieren más información respecto a esto, vayan al Nilsson. En el capítulo de flexión van a encontrar el ejercicio 3.1, el ejemplo. Y si desean resolverlo, pueden hacerlo. Está paso a paso. Y es muy sencillo. Es solamente esto. Nosotros nos vamos a guiar más en ejercicios de diseño en rotura, así que por eso no nos vamos a guiar tanto por esto. Ahora bien, yo ya les había explicado que cuando hablamos de rotura, llegamos a un esquema de este tipo, donde los esfuerzos son parabólicos y abajo tenemos el acero a tensión, ¿cierto? Que la zona a compresión lo denominamos con una C y la tracción con una T. Estas son fuerzas, fuerza de compresión y fuerza de tracción. Si nos vamos ya a los valores que representa cada uno, la compresión, ¿qué vendría siendo? El A, que es un porcentaje de compresión aplicado por la resistencia mecánica del hormigón, F'C, por B, el ancho de la viga, por C, que es la distancia desde el extremo a compresión hasta la línea neutra. Tenemos T, que es la tensión. Sabemos que el único que tiene tensión es el acero, por eso es que sale AS por Fs. Si hacemos esta multiplicación nos va a dar una fuerza. Lo mismo que esto. También tenemos la distancia entre el par de fuerzas, que vendría siendo Z. Entonces, Z es D, la altura efectiva, menos
una fracción de C, ya que esta fuerza, si pasamos toda esta parábola a un esfuerzo puntual, esta estaría concentrada a una cierta distancia de esta parábola. Por eso es beta C. Ok, sigamos viendo esto. Me pasé. Acá está. Muy bien. ¿En qué quedamos? Bueno, la distancia entre el par tenemos z de beta, ya, sí, ok. Lo mismo en las deformaciones, donde la deformación unitaria en rotura va a ser epsilon u del hormigón, que dijimos que ya era 0,003, y ES, que es la deformación unitaria del acero en rotura, que dijimos que aproximadamente 0,0021. Pero se puede calcular de esta manera. Entonces, por ejemplo, si tenemos una 6342 y el cual el módulo rodea los 200 gigapascales, si dividimos los 420, recuérdense que nuestra rotura, entre comillas, vendría siendo en la fluencia del acero, por lo tanto tendríamos que reemplazar los 420 megapascales dividido en 200.000 megapascales, si no me equivoco, para que dé esa relación. Después aparece Whitney y dice, ok, tener esta distribución parabólico es un poco complicado porque se resuelve con integrales. Vamos a crear un modelo más simplificado con un esfuerzo rectangular que es mucho más familiar con nosotros y es más fácil calcularlo. Donde ya la cantidad de esfuerzo vendría siendo 0,85 F'C y el resto igual, por A por B, donde A vendría siendo un símil a C, a esta C, pero ahora es la distancia de este rectángulo y no de la parábola. Por eso pasa a ser de C a A, donde beta 1 va a ser un factor de C, porque esta C es mayor a esta A y hay un porcentaje que es la conversión. Beta 1 se calcula por tabla, que ya lo vamos a ver. Z esta vez pasa a ser D menos A medios. También va a ser por geometría entre el centro de esta compresión y la tensión. La tensión se mantiene igual porque es prácticamente una carga puntual, así que no tiene mayores cambios. Este va a ser entonces nuestro esquema en rotura, lo cual se les puede preguntar. Así que ojo con eso. Para una viga simplemente reforzada. ¿Por qué? Porque tiene acero solamente en la cara a tracción. Ahora bien, ¿siempre va a ir la armadura abajo? No es así. Depende mucho del momento. El momento, acuérdense que es flexión va a depender del momento. Si el momento es negativo, si el momento máximo es negativo, la armadura va arriba de la viga. ¿Por qué? Porque la curva elástica de esto, la deformación de esto, sería algo así, en esta forma. No sé si ven el mouse, pero vendría siendo de esta manera. Entonces, si se deforma, entre comillas, como una cara triste, las tracciones van a estar arriba. Por lo tanto, el acero debe ir arriba. Caso contrario, en una viga simplemente apoyada, que es lo que estábamos viendo, se deforma en forma de sonrisa con un momento positivo. La armadura debe ir abajo porque abajo se producen las tensiones mayores, el momento. Acá está simplificado. Si el momento flector es negativo, la armadura va arriba. Si el momento flector es positivo, va abajo. Acá tenemos los dos esquemas, los dos casos. Un caso empotrado voladizo y una simplemente apoyada. En el caso del empotrado y voladizo, la armadura va arriba
La armadura principal va arriba y en el caso de una simplemente apoyada iría abajo. Y esta sería la nomenclatura. Perdón, el esquema. Esto es lo que ustedes deben desarrollar en un ejercicio, el esquema. Como pueden ver, tiene dos barritas en la cara opuesta. Esto netamente es para confinar el estribo. Y son barras que también son estructurales, pero no tienen una incidencia en el diseño. Por lo general son fierros del 8, del 10. A no ser de que sea un diseño como vigas doblemente reforzadas, que ya vamos a ver qué es. Pero de momento, solamente si ustedes diseñan y obtienen, por ejemplo, que son 3 barras, colocan sus 3 barras y además lo complementan dibujando un estribo perfectamente de diámetro 10 cada tanto espacio. Por lo general podrían simplemente poner separados a una cantidad de 30 centímetros o para guiarse con el ancho de la viga. Por ejemplo, si la viga mide 25 centímetros, pueden poner estribos Fi 10 cada 25. Un ejemplo. Como estamos hablando de momento, el diseño entonces va a ser Fi Mn mayor o igual a Mu, ¿cierto? La resistencia de diseño tiene que ser mayor a la resistencia requerida, donde Mn por sí solito es resistencia nominal, Phi es el coeficiente de reducción, Mu es la demanda. Sabemos que la demanda se calcula con una fórmula de momento o bien haciendo en los cortes por tramo como lo hacíamos en estructuras. Pero también acuérdense de que el U indica que estas cargas que se aplican en la viga van mayoradas con factores. Nosotros estamos trabajando con 1,2D más 1,6L. A partir de esto empiezan las ecuaciones, empiezan a formularse la ecuación y casi todas son de este dibujo. Por ejemplo, para que haya un equilibrio, las compresiones y las tensiones tienen que ser iguales. Por lo tanto, si la compresión es 0,85 F'C por A por B y la tensión es AS por F sub I, haciendo un equilibrio entre estas dos fuerzas, podemos despejar, por ejemplo, el A. El A es una de las incógnitas en nuestro diseño, que es la distancia del rectángulo de Whitney. Esta distancia, para efecto de viga simplemente reforzada, pasa a ser solamente un parámetro, pero cuando va a tener harta importancia va a ser cuando analicemos el caso de viga T. Cuando hagamos el caso de viga T van a darse cuenta de que el A es un factor muy importante en este tipo de ejercicio. Pero bien, despejando A podemos tener esta fórmula y encontrar el valor. Ahora, si en vez de las fuerzas ocupamos momentos, un momento par, donde Z, acuérdense, es la distancia entre estas dos barras, o sea, perdón, entre estas cargas concentradas, el momento del nominal vendría siendo la fuerza de compresión por la distancia, que vendría siendo Z. Como esta y esta tienen que ser iguales, podría aplicarse cualquiera de las dos fórmulas. Van a depender netamente de los parámetros que ustedes tengan para el diseño. Bueno, después se hace un reemplazo, ya que T es AS por F sub I y Z es D menos A medios. Y así obtendríamos la resistencia nominal. A su vez, el área de acero se calcula por la cuantía por B por D. La cuantía, la cuantía es la cuantía es la cantidad, el área de acero respecto al área de hormigón. El área de acero respecto a la de hormigón. Área de acero, área de hormigón.
Esto vendría siendo la cuantía. Esto vendría siendo ρ. Vamos a ponerle solamente una P, pero para que ustedes entiendan eso. ¿Ya? La cuantía entonces va a ser el área de acero respecto al área de hormigón. ¿Cuánto vendría siendo el área del acero? Nosotros estamos hablando de que se escribe como AS. AS vendría siendo el área del acero. No sé por qué se ve con... Ahí sí. El área del acero. Y el área del hormigón, si bien B por H debería ser el área del hormigón, acordémonos de la importancia de la altura efectiva, que es la sección, la altura resistente de la pieza que se considera. Por lo tanto, en vez de ser B por H, vamos a considerar B por D. Entonces esta fórmula se va a ir ajustando según las características que tengamos. Por lo general, lo que nosotros no conocemos es AS, porque nos piden en un diseño conocer AS, y las dimensiones, porque nos piden saber las dimensiones. Lo que sí podemos saber es la cuantía precisamente. Esto lo podemos deducir por normativa. La normativa permite calcular cuantía máxima y mínima, y uno, eligiendo una cuantía, puede empezar a sacar relaciones de la S y las dimensiones. Bien, esta misma fórmula que estábamos viendo acá, si lo dejamos en términos de cuantía, se puede transformar en esta manera. Y ojo, esta es la fórmula que les va a permitir calcular la dimensión de la pieza. ¿Por qué? Si uno sabe cuáles son las cargas que se van a utilizar en la pieza, si uno sabe cuáles van a ser las cargas que se van a utilizar en la pieza, puede calcular la demanda. Puede calcular la demanda. O sea, este es un dato que se sabe. Phi también es un dato conocido porque sabemos que depende solamente de qué tipo de esfuerzo estamos hablando. Si hablamos de flexión, phi es 0,9. Por lo tanto, este es 0,9. Este es un dato que se calcula porque depende solamente de las cargas. Y nuestra incógnita vendría siendo Mn, que es la resistencia nominal. Entonces, si sabemos la demanda, ¿podemos saber cuál es la resistencia requerida? Sí. La resistencia mínima requerida va a ser cuando esta ecuación esté en equilibrio, o sea, se iguale. ¿Cierto? Entonces, Mn va a ser igual a Mu sobre Phi. Esa vendría siendo la condición de equilibrio, límite. Es la mínima resistencia que tienen que tener los materiales para resistir esta demanda. Por lo tanto, si ustedes saben, si ustedes saben Mu y Phi, pueden determinar cuál es Mn mínimo para diseñar. Sabiendo Mn, ustedes ya saben Mn, saben Phi, ρ porque lo define la norma, o se los puede solicitar el enunciado. Fi también lo saben porque saben el tipo de acero. Las resistencias también se las vamos a entregar porque también es un requisito de diseño. Entonces nuestra única incógnita va a ser V y D, ¿cierto? El ancho de la viga y la altura efectiva de la viga. Por lo tanto, si ustedes... bueno, hay diversas formas de desarrollar este tipo de ejercicios, pero lo más tradicional es que uno asumir un ancho, por ejemplo, 30 centímetros, y si uno ya asume un ancho, su única incógnita va a ser D, la altura efectiva. Si tú asumes un ancho, despejas D, vas a obtener el valor de D. Y por supuesto que te va a cumplir, porque tu resistencia ya está calculada y D va a estar en función a la mínima resistencia que necesitas.
Ahora bien, volvamos al tema de las cuantías, porque las cuantías también va a ser algo crucial y que ustedes también deberán desarrollarlo cuando hagan ejercicios de verificación y también de diseño. Las cuantías yo les dije que era el área de acero respecto al área de hormigón, ¿cierto? La norma dice que debe existir una cuantía mínima. Debe existir una cuantía mínima. Eso está escrito en el punto 9,6 del código ACI. Si analizamos esta fórmula, dice, estas son las fórmulas de acero mínimo. Y la fórmula es ρ mínimo por V por D. Entonces, lo que tenemos aquí, estas divisiones, estas son las cuantías. Se supone que uno debería calcular A y B y quedarse con el caso más desfavorable, pero en Chile el primordial, el que guía el diseño va a ser esta. Estas son diferentes porque esta está en unidades estadounidenses y esta en unidades internacionales. Así que esta fórmula, por favor, anótenla porque la van a ocupar para la cuantía mínima. Entonces la cuantía mínima que necesitamos va a ser 0,8 raíz de la resistencia a compresión por BW, pero considérenlo como B, por D dividido en FI. Ahora bien, también va a existir otro concepto que es la cuantía balanceada. La cuantía balanceada es cuando la viga falla simultáneamente por aplastamiento del hormigón y por fluencia del acero. Nada más que eso. Y se determina con esta fórmula. No conocemos C, pero haciendo relaciones podemos denotarla de esta manera. Y todos estos datos son conocidos excepto beta 1, porque las resistencias las conocemos, sabemos el tipo de hormigón, sabemos el tipo de acero. Yo ya les dije los valores que tienen que tener de formación unitaria del hormigón y del acero, que era 0,003 y este era 0,002. O también se podía calcular de esta manera. Fi dividido en el módulo de elasticidad del acero, que le va a dar 0,0021 si es que es el caso de un A6342H. Beta 1 se obtiene de tabla, de esta misma tabla, donde el único factor que necesitamos es F'C. Por ejemplo, si tenemos un hormigón G30, deberíamos ocupar esta razón con esta fórmula y vamos a obtener beta 1. Luego reemplazamos y obtenemos el valor de la cuantía balanceada. Esto es una condición de diseño, pero tampoco es tan importante. Lo que sí les voy a pedir que por favor en los diseños no ocupen anchos tan mínimos, porque lo más probable es que les va a dar que las vigas no les pueda cumplir con los aceros que eligen de diseño, porque la viga va a ser tan angosta que las barras van a saturar inmediatamente. Y también porque no es muy práctico hacerlo. Y lo otro es que la H, la altura, idealmente tiene que ser mayor que la base. Esto es por un tema muy básico que lo vimos en estructuras, que es la inercia. ¿Ya? Pero ocupando anchos mayores a 25 debería funcionar muy bien. Y por favor, las dimensiones que sean múltiplos de 5. No coloquen vigas de 23 centímetros de ancho o de 51 centímetros de altura, no. Que sean múltiplos de 5, por favor. Acá hay una tabla con los recubrimientos, pero por lo general se indica en el enunciado. El espaciamiento, el mínimo va a ser de 2,5 centímetros. Así que cuando ustedes hagan su esquema, verifiquen que se cumple con este espaciamiento. De hecho, en este ejemplo es cuando se aplica la doble fila, ya que, por ejemplo, no sé, asumamos que esta viga tenía 20 centímetros de ancho y eran 3 barras del 36. Lo más probable es que este espaciamiento no cumpla, o quizás sí, ahí tienen que hacer ese cálculo, pero supongamos que no aguantan 6 barras de 36. 6 barras de 36, por lo tanto hay que hacer doble fila.
Y también les dije que D ya no pasa a ser al centro de gravedad de estas barras, sino al centro de gravedad entre las dos barras. Un detalle de los ganchos. Muy bien, finalmente llegamos al primer ejercicio. Yo voy a desarrollar este ejercicio y después ustedes deberán hacer uno como tarea. Ya, muy bien. Ahora vamos a desarrollar este ejercicio. Muy bien, dice. Se tiene una viga rectangular simplemente apoyada, cuya luz es de 12 metros. Se le aplica una carga distribuida de hormigón simple de 5 centímetros de espesor, una carga de pavimento asfáltico de 3 centímetros y una carga distribuida que representa el paso de un camión de 8 kN sobre metro. Le pedimos que determine las dimensiones de la sección transversal del hormigón y la armadura de refuerzo a flexión, considerando un 90% de la cuantía máxima. Además, esquematice la solución cumpliendo con los requerimientos de la CEI. Acá también unos datos como el módulo de elasticidad, el grado del hormigón, el tipo de acero, la combinación de cargas, las densidades, el recubrimiento libre y también se le solicita que no considere el peso propio de la viga. Ok, bien. Antes de comenzar a desarrollar, siempre tener en cuenta al tiro cómo es el sistema de apoyo de la viga, ya que los apoyos y la forma de las cargas determinan cómo se calcula el momento. Y por favor, acuérdense que la densidad del hormigón armado va a ser de 2,5 toneladas metro cúbico o de 25 kN sobre metro cúbico. Bien, primero yo les hablaba de que en un ejercicio de diseño, bueno, tenemos dos tipos de ejercicios. Un ejercicio de diseño y un ejercicio de servicio o de verificación, que es lo mismo. En un ejercicio de diseño, a usted se le pide dimensionar esta pieza de hormigón, darle un ancho, un alto, una altura efectiva y cantidad de acero. En cambio, en un ejercicio de servicio o verificación, uno debe verificar que se cumplan con las cuantías del código, que se cumplan con las deformaciones y finalmente que el esquema finalmente también calce y que esté bien condicionado y que resista, obviamente. Ahora estamos haciendo un ejercicio de diseño porque se le pide diseñar. Así que vamos a determinar las dimensiones de la pieza y la cantidad de acero. Bien, lo primero vamos a calcular la demanda. Para ello vamos a asumir como predimensionamiento que la viga va a tener 30 centímetros de ancho. Ok, entonces se menciona que tiene dos cargas muertas que vendría siendo el hormigón simple de 5 centímetros de espesor y el asfalto de 3 centímetros de espesor. Por lo tanto, vamos a calcular primero las cargas muertas. La sobrecarga del hormigón simple vendría siendo la densidad por área. La densidad se menciona en el enunciado acá de 20 kN metro cúbico y las dimensiones de 5 centímetros de espesor y el ancho va a ser los 30 centímetros que asumimos de la viga. Acuérdense que densidad por área, esta área es transversal porque se deja en función del largo. Recuerden eso. Obtenemos este valor. Luego lo mismo con el asfalto, la densidad por el área transversal, que vendría siendo los 3 centímetros de espesor del pavimento y los 30 centímetros de espesor de la viga, del ancho de la viga. Luego hacemos una suma y obtenemos la carga muerta total, denotado como QD. Luego la carga viva se menciona que pasa un camión, vamos a corregir el tiro, está, por favor, notar que
la carga que se menciona acá es de 12, se los voy a corregir, es de 12 kN/m y sale aquí, ya sale con los 12, para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos las cargas muertas, las cargas vivas. Aplicamos la mayoración, ¿cierto? Con 1,2 y 1,6. Esto ya lo hicieron en el primer cuestionario. Hasta aquí todo ok. Luego vamos a calcular el momento último, la demanda total requerida, con la fórmula de momento aplicada a una viga simplemente reforzada con la carga distribuida en toda la luz. Y obtenemos finalmente que MU es 356,76 kN por metro. Yo les dije que si ustedes saben MU, pueden determinar cuánto va a ser la resistencia nominal por esta expresión, puesto que phi es un dato, porque depende netamente de cuál esfuerzo estamos analizando, en este caso flexión, es 0,9, MU está recién calculado, por lo tanto solamente nos corresponde despejar. Y nos da que la resistencia, o sea, la resistencia que tienen que tener estos materiales, el hormigón y el acero, debe proporcionar una resistencia de 396,4 kN por metro. Luego, calculamos las cuantías por fórmulas de la SEI, ¿cierto? Aquí está la fórmula que yo les mencioné. Sabemos la resistencia al hormigón, que dice que es 40 megapascales, y FI, que es 420 megapascales, reemplazamos y tenemos esta cuantía mínima. Es decir, que cuando hagamos nuestro diseño, nuestra cuantía de acero tiene que ser superior a este 0,0038. Luego calculamos la cuantía de balance con la misma fórmula que también les mencioné. Sabemos todos estos datos, solamente nos falta conocer beta 1 y para eso entramos a la tabla. 40 megapascales estaría aquí, reemplazamos en esta fórmula, vamos a llegar a que beta 1 va a ser 0,764. Epsilon U ya lo sabíamos y epsilon I también se lo mencioné. Obtenemos que la cuantía balanceada, es decir, la cuantía para que la viga falle simultáneamente por fluencia y por aplastamiento del hormigón, es de 0,0364. Algo que me falta mencionar y que aquí también va a estar contemplado es, háganse la siguiente pregunta. Yo les mencionaba anteriormente, en la ayudantía anterior, de que uno no desea que la pieza falle por aplastamiento. Uno prefiere la fluencia porque es una falla pronunciada que avisa. Entonces, uno al tener una cuantía balanceada donde falla simultáneamente por aplastamiento y fluencia, ¿es esperable? No, ¿cierto? No es esperable, porque no queremos que falle por aplastamiento. Es por eso que la cuantía máxima tiene que ser menor a la balanceada. Si nosotros ocupamos una cuantía menor a la balanceada, acuérdense que la cuantía está en función del AS dividido en B por D. Si reducimos AS, el acero va a ser menor cantidad en proporción al hormigón, por lo tanto va a fluir primero que el hormigón sea aplastado. Por eso vamos a ocupar cuantías inferiores. Por eso se representa esto, 0,7 ρB. Vamos a ocupar una cuantía menor a la balanceada para asegurarnos de que el hormigón falle por fluencia y no por aplastamiento. Este factor ustedes van a ocupar 0,7 según lo que se indique en el enunciado. Y si no se indica nada, por favor ocupen 0,7. Ok, calculada la cuantía máxima, tenemos que máximo podemos ocupar 0,0255. La cuantía requerida, la cuantía máxima, por cierto, se calcula por norma o bien por criterio. Y la cuantía requerida se lo vamos a indicar, se lo vamos a solicitar en el enunciado. En el enunciado decía aquí, considerando 90% de la cuantía máxima. Y es por eso que vamos a aplicar esta reducción. Reducción de cuantía de 0,9. Entonces, la cuantía requerida va a ser de 0,0229.
Listo. Tenemos la resistencia nominal, tenemos un B de hipótesis, un ancho de hipótesis, y tenemos la cuantía. Procedemos entonces a calcular la altura efectiva. Y yo les mencioné que teníamos esta fórmula y nuestra única incógnita sería D. Entonces lo despejamos, reemplazamos todos los valores, mucho ojo aquí con las unidades. Yo les sugiero reemplazar, dejar todo en kilos, centímetros, kilos y centímetros, puesto que las dimensiones de estas piezas por lo general se escriben en centímetros. Entonces reemplazamos y nos da que la altura efectiva es de 40,01 centímetros. Listo. Teníamos D. Como ya tenemos D, podemos saber cuánta área de acero requerimos. Porque ya sabemos la cuantía, sabemos el B, que es nuestra hipótesis, y D recién calculado. Entonces reemplazamos y obtenemos que necesitamos 27,49 centímetros cuadrados de acero. Ahora bien, esto es lo requerido de forma teórica, por fórmula. Ahora vamos al caso real. ¿Cómo realmente vamos a armar esta viga en la realidad? Entonces vamos a entrar a nuestra tabla. Sabemos lo que necesitamos. Entonces procedemos a buscar el área más similar a lo necesitado y que también sea acorde al ancho de la viga. Por ejemplo, vamos a ocupar 12 barras de 38, que tampoco existe en Chile. En Chile es solamente hasta el 36. No vamos a ocupar 12 barras de 36 porque, uno, se satura la barra y dos, porque es demasiada resistencia. Yo por lo general, como personalmente, por lo general ocupo hasta 6 barras. Hasta 6 barras no debería haber problemas de espaciamiento, dependiendo obviamente del ancho de la viga. Pero por ejemplo, si ocupamos 6 barras de 25, tendríamos 29,45. Uno me diría, oye, ¿y qué pasa si utilizo, por ejemplo, 5 barras de 28? También lo pueden utilizar. Pero aquí ya empieza el juego de que una vez que ustedes eligen esto, tienen que comprobar de que no se supere la cuantía máxima, que era 0,0255. Yo escogí esta, 29,45, es decir, 6 barras de 25, y obtuve un área de 29,45 centímetros cuadrados. Luego verifico, entonces la cuantía dispuesta va a ser 29,45, mi nueva área que realmente voy a utilizar, por el ancho de hipótesis por D calculado. Y obtiene 0,0245, que es menor a la cuantía máxima. La cuantía máxima, determinada de acá. Por lo tanto, cumple. Y como cumple, solamente me falta hacer el esquema. Entonces, yo hice un análisis, dije, ok, ¿qué pasa si pongo las 6 barras en una fila? No me va a cumplir el espaciamiento. Entonces dije, ok, voy a utilizar dos filas. Separados por diseño, dije separada 2,5 porque es el ancho, la distancia mínima de espaciamiento. Y al ocupar doble fila, mi D pasa a ser al centro de gravedad entre estas dos barras. Si ustedes, por ejemplo, ocuparon otra solución, ejemplo, no sé, 4 barras de 32 y les cumplen una fila, ok, todo está bien, no hay problema con eso. Luego recuerden de que además de tener esto, nos faltaría la dimensión de altura total de la viga. Yo tenía calculado 40,01 desde el extremo hasta el centro de gravedad de las barras. Yo dije que si mi viga vale 55, tiene 55 centímetros de altura, va a estar todo ok, porque tendría que restarle 5 centímetros de recubrimiento que me lo exigen, y hasta llegar al 40,01 no va a haber problema.
¿ok? Por lo tanto, mi viga de diseño va a ser de 30 centímetros de ancho y 55 centímetros de alto. Le agregué los estribos. Dijimos que no estamos diseñando estribos, pero sí vamos a colocar netamente por el esquema, porque el detallamiento lo exige. Coloqué estribos de 10 milímetros. Les sugiero colocar siempre de 10 milímetros, separados a una distancia B, es decir, una distancia ancho. Como era 30, le puse 30. Y arriba van a ir dos barras provisorias para el cierre del estribo, 2 y 10. Y dibujamos la sección transversal. Teníamos una viga simplemente apoyada con 5 centímetros de recubrimiento, doble fila, dos barras longitudinales arriba, estribos. Y me faltó lo más importante, que ustedes lo pueden agregar, que son las 6 barras de 25 milímetros de diámetro. Y bien, este vendría siendo el esquema y la solución total del ejercicio. Espero que le haya quedado claro. Ahora a ustedes les dejo como tarea realizar el siguiente ejercicio, donde deberán diseñar una viga rectangular que está en voladizo y tiene un lado empotrado. Así que realicen las diapositivas. Acuérdense que estaba también el esquema para este caso. Les sugiero utilizar una tabla con momentos máximos de vigas para que no tengan que efectuar eh, un corte por tramos y calcular el momento máximo. Es mejor que lo busquen en una tabla. Por ejemplo, en el caso de una viga simplemente reforzada, perdón, una viga simplemente apoyada, dijimos que el momento máximo era Q por L cuadrado dividido en 8. Em, Busquen el momento para una viga empotrada. ¿Qué más? Esta vez se solicita ocupar 80% de la cuantía máxima. Eh, les, les dan un peso asumido de peso propio. Y por favor, les voy a recalcar, el hecho de que se le indique que asuma un peso propio, por favor, y se los voy a soplar, sabiendo esto no quiere decir que ustedes van a conocer las dimensiones de la viga, porque van a decir, ah, ok, hice la densidad, así que hice el peso propio, así que puedo despejar las dimensiones. No, no, no va por ahí. Bien, pero ahí ya ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Es el mismo procedimiento, no tiene ninguna ciencia, solamente algunas observaciones. Así que voy a quedar atento a sus consultas y espero que hayan entendido y que les vaya muy bien. Así que los voy a estar esperando con sus cuestionarios. Eso sería todo. Gracias. Chao, chao.